Bueno, este segundo taller tiene que ver con ejercicios de ordenamiento. Vamos a explorar dos algoritmos de ordenamiento. El primer algoritmo se llama Insertion Sort y el segundo algoritmo se llama Quasar. Insertion Sort solo requiere un llamado recursivo. Insertion Sort lo pueden implementar con recursión de cola, sin problema. Y Quasar pues no se puede porque Quasar requiere dos llamados recursivos. ¿Sí? Entonces pues no se puede. Muy bien, entonces un proceso recurrente en programación consiste en ordenar un conjunto de datos de acuerdo a una relación de orden entre los elementos de ese conjunto. ¿Qué quiere decir que haya una relación de orden? Pues que haya un criterio para ordenarlos. Uno de los tantos criterios es ordenarlos de menor a mayor, pero bien, usted podría ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor, como quiera, ¿sí? O podría ordenar primero los pares y luego los impares. Hay muchas maneras de hacerlo. Bien, hay muchos algoritmos de ordenamiento cuya base es la comparación de los elementos. Esta es también la operación más costosa entre estos algoritmos. ¿Cómo saber cuál es la mejor? Se dice que un algoritmo A1 es mejor que un algoritmo A2 para ordenar si el número de comparaciones que hace el algoritmo A1 es menor que el número de comparaciones que hace el algoritmo A2. Para efectos de taller, nuestros conjuntos ordenados están organizados en listas y los datos de los conjuntos serán parte de un conjunto ordenado, que pueden ser enteros, cadenas, flotantes o cualquier tipo de datos. ¿Qué sucede? Yo puedo ordenar lo que quiera aquí, ¿sí? Y eso es lo que está en las pruebas, sino que en las pruebas me falta escribir una cosita. Lo que pretendemos es construir una función que permita comparar dos algoritmos diferentes de ordenamiento sobre una entrada específica y saber cuál es el mejor en términos de número de comparaciones realizadas. Dada una secuencia de valores que pueda haber repetidos del mismo tipo t, x1 hasta xn, no necesariamente ordenada, queremos que la salida sea la misma secuencia pero permutada de tal manera cumpla el criterio. ¿Me siguen ahí? Por ejemplo, si queremos que estén ordenados de menor a mayor, se va a cumplir que un elemento es menor o igual que el siguiente. Eso es lo que están diciendo ahí con y, menor o igual que y más 1. Y eso es una permutación. Espero pues se acuerden de matemáticas discretas 2. Lo que yo quiero es una permutación de tal manera los elementos me cumplan un criterio. Y en la ordenación de menor a mayor pues es sencillo. Yo quiero que un elemento sea menor que el siguiente. Bien. Para ello vamos a representar la secuencia de elementos con una lista de escala. Una lista de escala es el resultado de invocar el constructor list con sus elementos. Por ejemplo, list 10, 8, 5, 7, 9 representa la secuencia de 5 enteros 10, 8, 5, 7, 9. Y por ejemplo, para esto vamos a utilizar solamente estas funciones: list.empty, list.head y list.tail. O podemos utilizar x 4 puntos l. Se van a utilizar ¿qué? Patrones, que es lo recomendado para este taller, ¿sí? Porque este taller pues va a tener su complejidad. Entonces la recomendación es utilizar reconocimiento de patrones. Si quieren utilizar condicionales, adelante, sino que la escritura del código va a ser un poco más extensa. Bueno, y vamos a tener L1 más 2, devuelve la lista que representa la concatenación de las secuencias L1 y L2. Para concatenar dos listas vamos a utilizar el operador más, ¿sí? Bueno, el objetivo de este taller es volverse competente en desarrollar funciones de alto orden. Vamos a utilizarla para los algoritmos de ordenamiento y construir los generadores de los algoritmos conocidos como Insertion Sort y una versión sencilla del Quasar y un comparador. ¿Qué pasa? Además de construir los algoritmos, ustedes van a devolver el número de iteraciones que hacen. Eso yo también lo voy a tener calculado. Si el algoritmo está mal implementado, pues el número de comparaciones no le va a dar lo que tiene que darle, ¿sí? Que también la comparación tiene que ser coherente, ¿sí? Comenzaremos a representar cada algoritmo con un valor de tipo list que nos devuelve list entero. O sea que cada algoritmo de ordenamiento nos va a devolver una función que espera una lista de enteros y nos devuelve la misma lista, perdón, una lista de cualquier tipo y nos devuelve una lista y un entero. La lista va a ser la lista ordenada y el entero va a ser el número de comparaciones que se hicieron, ¿sí? ¿Qué es una comparación? Cuando ustedes comparan un elemento con otro. Cuando sucede esa situación, ustedes deben de hacer el conteo, ¿sí? Como no pueden utilizar variables mutables, van a tener que necesariamente incluir un acumulador, ¿sí? Les toca incluir un acumulador, ¿sí? No tienen otra opción, ¿sí?
Bien, buen comparador. Entonces, vamos a tener dos tipos propios. Vamos a tener un algoritmo de ordenamiento de cualquier tipo es una función que le entra una lista de enteros y que saca una tupla, que eso lo vamos a ver más tarde o la próxima clase, que recibe una lista, que va a devolver una lista, su primer elemento es una lista y su segundo elemento es un entero. Y un comparador es una función que recibe dos tipos y nos devuelve un booleano. Vamos a ver el primer algoritmo de ordenamiento, que se llama insertion sort. Les voy a explicar el insertion sort. El insertion sort es un algoritmo de ordenamiento que trabaja sobre la idea de insertar. Les voy a explicar cómo funciona lógicamente y lo vamos a ver en forma de implementación. Por ejemplo, usted tiene estos elementos. Por ejemplo. Bien, entonces el algoritmo, ¿en qué trabaja? El algoritmo va a trabajar sobre la idea, sobre la siguiente idea. Esperen que me hace falta abrir algo. Debo minimizar esto. Ahora sí ya me debe funcionar la tableta. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a arrancar inicialmente con el primer elemento, que es el 10, ¿vale? El 10 como lista cumple una propiedad. ¿Qué podemos decir sobre ese 10 como lista solita? ¿Estará ordenada? Sí. Una lista de un elemento está ordenada. Pare de contar, no hay nada más que hacer. ¿Listo? Entonces el algoritmo insertion sort arranca por ahí, arranca con el primer elemento. ¿Cuál es la idea? Ir insertando paulatinamente los elementos de la lista en esa lista que vamos teniendo ordenada. El primer paso, tomamos la lista con 10. En el segundo paso, insertamos el 3 en la lista de 10. ¿Dónde debería de quedar? 3, 10. ¿Lo ven ahí? 3, 10. 3, 10, ¿qué es? Una lista ordenada. ¿Qué pasa si insertamos el 8? 3, 8 y 10. ¿Cuál es el siguiente elemento a insertar? El 9. ¿Cómo nos queda? 3, 8, 9, 10. Si tenemos el quinto, ¿dónde nos quedaría? Entonces, miren lo que sucede. Ustedes tienen esta lista en este momento, ¿no? Entonces, operativamente, ¿qué sucede? Vamos a coger el 6. El 6 lo comparo con el 3. ¿Dónde debería ir? ¿Antes o después? Después. Entonces, siguiente. Luego comparamos el 3 con el 8. ¿Deberían antes o después? Antes. Entonces, ya abrimos un campito y ¿dónde metemos el 6? Ahí mismo. ¿Sí? El 7. Ah, bueno, era el 7, sí. Pero bueno, cumple lo mismo. Cumple lo mismo. 3, 7. Ahora sí con el 6. Tenemos esta lista. 3, 7, 8, 9, 10. Y empieza el 6. Y el 6 se pregunta, ¿con el 3 voy antes o después del 3? Después. Entonces, acá después. Listo, le haremos un capítulo. Hey, 6, ¿tú vas antes o después del 7? Antes. Y va aquí. ¿Cuántas comparaciones se hicieron ahí? Primero preguntó con el 3 y luego preguntó con el 7. ¿Qué es lo que ustedes deben de contar? Vía contadores. ¿Sí? Porque como no pueden tener variables mutables, pues no hay nada más que hacer. ¿Sí? No hay absolutamente nada más que puedan hacer. ¿Sí? ¿Estamos allí? Listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente número a insertar? El 7. Entonces empezamos de nuevo. El 7 se compara con el 3. ¿Va antes o va después? El 7 se compara con el 6. ¿Va antes o va después? El 7 se compara con el 7. ¿A dónde va? ¿Antes o después? Vale, aquí ya depende del criterio, si utilizan menor o menor, igual. Porque podría ser de que diga después, pero ¿qué pasa con el 8? ¿Qué es menor? ¿Sí? Supongamos que utilizamos menor estricto, ¿vale?
Si hubieran utilizado menor o igual, pues va antes. Si utiliza menor estricto, pues va después, pero pues es lo mismo. O sea, como son iguales, no importa si va antes o va después, es una comparación de más. Ahora bien, yo les hago la pregunta, ¿cuántas comparaciones hizo si llegó hasta el 8? Una vez más, ¿que cuántas comparaciones hizo en esa vuelta? ¿4? 4 comparaciones, ¿lo ven? Hizo 4 comparaciones. Entonces, ¿dónde va el 7? Acá. Cuando son repetidos, pues depende del criterio que ustedes hayan elegido. Muy bien, ¿cuál es el siguiente número a insertar? El 12. Ese pues va a ser un poco más sencillo. El 12 se compara con el 3, ¿va antes o va después? Con el 6, con el 7, con el 7, después, sí, después. ¿Cuántas comparaciones hizo? 7 comparaciones, ¿lo ven? Bien, siguiente paso. Siguiente paso. Voy a insertar ¿a quién? Al 1. Entonces se compara con esta gente. Y se compara con el 3. ¿Dónde va? Antes. ¿Y cuántas comparaciones hizo? Una. ¿Sí ven cómo se va ordenando? Se arranca con el primero siempre. Porque el primero solo está ordenado. Luego, ¿qué vamos haciendo paulatinamente? Vamos insertando los elementos de la lista. Por eso se llama insertion sort. ¿Vale? Hay muchas maneras de implementarlo. La implementación imperativa es con 2 índices, el I y el J. No vayan a oler eso porque no les va a servir aquí. ¿Sí? Esto se hace con 2 fors, un I y un J. ¿Sí? Porque el J me indica qué es lo que tengo ordenado y el I es el elemento que estoy seleccionando y en qué posición lo voy a meter. Pero aquí no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque utiliza fors imperativos. ¿Y el for imperativo qué requiere? Asignación. ¿Sí? Un for imperativo. Si vamos desde un for desde 1 hasta 10, pues I es una asignación. Y vale 1, y vale 2, y vale 3. Eso es una asignación. Esto aquí no se puede usar. ¿Listo? Entonces siempre vayan con la idea de que ustedes tienen siempre una lista ordenada y un elemento que van insertando. Esto requiere 2 funciones recursivas. La primera función recursiva debería de enviarle los elementos que va extrayendo de la lista a una segunda función recursiva que va construyendo los elementos. ¿Sí? Ahí tienen bastante para pensar. ¿Sí? Ahí tienen bastante para pensar. Pregunta de cómo es el algoritmo inserción sort, lógicamente hablando. Siempre van a tener lista ordenada y un elemento que se va insertando, es que su nombre lo dice, por eso se llama insertion sort. ¿Sí? Igual la implementación imperativa el próximo semestre se los explicarán en nada uno, ¿sí? Pero por lo pronto les toca la implementación recursiva. ¿Sí? Como les mencioné, son 2 funciones recursivas, tienen que echarle cabecita. ¿Sí? Muy bien, o pagar muy bien para que les hagan el taller. Ahora bien, sigue el 0. ¿Dónde debería ir el 0? ¿Y cuántas comparaciones hace? ¿Solo una comparación? ¿Sí? No, muchachos, si usted le brinda copia a algún compañero o compañera, please, valórese y cobre caro. Al menos no me siento tan mal. ¿Sí? Al menos sé que, pues que copiar en un curso de programación, ni vergüenza, la verdad. ¿Sí? Bueno, porque pues supone que es lo que ustedes van a hacer cuando se gradúen. Y ahora, ¿qué pasa con el 5? ¿Cuántas comparaciones va a hacer? Se compara con el 0, con el 1, con el 3 y con el 6. Pues necesita el 6 para saber qué va antes de él. ¿Cuántas comparaciones hace? 4. Y vamos a listar las comparaciones. 0, 1, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 y 2. Requirió en total 11 pasos. ¿Sí? Serían en total 11 recursiones. ¿Sí? Muy bien. Ahora, obviamente cada lista requiere su recursión interna, porque la lista ustedes únicamente que tienen la cabeza y la cola. Muy bien. Aquí arrancamos. Aquí ¿cuántas comparaciones hay? 0. ¿Cuántas comparaciones se hicieron acá? 1. Sería 0 más 1, da 1. Muy bien. Para meter el 3, ¿cuántas comparaciones? Perdón, para meter el 8, ¿cuántas comparaciones hice? 2. Entonces, ¿cuántas van? 3 comparaciones. ¿Cuántas comparaciones se hicieron para meter eje 9? 3 comparaciones. Entonces van
6. ¿Cuántas comparaciones se hicieron para meter eje 7? 2. Porque comparó con el 3 y con el 8. 2. Entonces van 8 comparaciones. ¿Cuántas comparaciones se hicieron para meter eje 6? 2. ¿Cuántas comparaciones van? 10. ¿Cuántas comparaciones se hicieron para meter el segundo 7? 4 comparaciones, porque comparó hasta con el 8. Entonces serían 14. ¿Cuántas comparaciones se hicieron para meter ese 12? 7 comparaciones, entonces 21. ¿Cuántas comparaciones se hicieron para meter ese 1? 1. 22 comparaciones. ¿Cuántas comparaciones se hicieron para meter ese 0? 1. 23. ¿Y cuántas comparaciones se hicieron para meter ese 5? 4 comparaciones. En total se hicieron 27. ¿Sí? Eso es lo que deberían devolver. La lista ordenada y el 27. ¿Listo? Por eso es que lo que me falta en las pruebas es hacer efectivamente las comparaciones, ¿sí? De la implementación que yo tengo, ¿sí? Si ustedes hacen bien las comparaciones, pues va a darle lo mismo que me da a mí, ¿sí? En comparaciones. ¿Sí me siguen allí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Vamos ahora con esto. Entonces, ¿qué se va a hacer? Lo que se va a hacer es la función de inserción. ¿Qué recibe la función de inserción? Recibe el elemento, la lista y el comparador. ¿Qué me devuelve eso? Una tupla cuyo primer elemento es la lista ordenada y su segundo elemento es un entero. Y eso me devuelve que el número de comparaciones que tuvo que realizar. ¿Me siguen ahí? Entonces, por ejemplo, si yo metí, por ejemplo en este caso, metí el 6 ahí, a esta lista, ¿qué me debe devolver? Me debe devolver 3, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y cuántas comparaciones tuvo que hacer para meter ese 6? 2. Me vuelve a la lista ordenada y me devuelve 2. ¿Es claro eso? ¿Estamos claros? Entonces me devuelve 2. ¿Sí? Eso es lo que sucede acá. Muy bien. Y la función insertion sort, pues que recibe un comparador y un algoritmo de ordenamiento. Ustedes pueden colocar internamente las funciones auxiliares que ustedes consideren. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso, ¿qué recibe esto? Esto solo recibe el comparador y me devuelve un algoritmo de ordenamiento. Nótese que estamos utilizando currificación. ¿Qué significa eso? Que la función insertion sort me devuelve otra función que espera ¿qué? Una lista de enteros. ¿Y qué me devuelve esa función? Una tupla cuyo primer elemento es una lista de enteros y su segunda posición es un entero. ¿Es claro ahí? Bien. ¿Cómo funcionan las pruebas de esto? Yo ya lo tengo casi listo, sino que estoy terminando unas cositas. Esto es taller 2 funciones. Ah, no lo tengo acá. Bueno, no importa, lo descargamos. Yo lo tenía por acá. Yo ya lo tenía casi listo. Entonces les voy a mostrar. En el transcurso de esta semana les estoy subiendo el completo. Sino que he decidido ser cuidadoso con las pruebas. El internet está lento, ¿verdad? Como es usual. Bien, no. Me toca usar mis datos. Me toca usar los datos por acá. Pero en el momento me conecto a través de los datos. Porque si no, nunca cargo eso. Aquí está.
Listo, ahora sí. Entonces vamos a entrar a mi GitHub. Pues esta contraseña ni me acuerdo. ¿En serio? A ver. Se supone que es esta. Sí, ya dio. Uy, guárdamela porfa porque no quiero molestar con eso. Entonces, muchachos, por acá lo tengo en talleres base. Me falta es pasarlo. Aquí lo tengo. Y este es el repositorio que estuve molestando acá, taller funcional, que ya casi lo tengo listo, solo que me faltan unas pequeñas pruebas. Entonces voy a clonarlo. Y bueno, obviamente ustedes no pueden ver eso porque es un repositorio privado. Muy bien. Entonces, taller 2, programación funcional. Entonces, ¿qué pasa? Por acá yo tengo las pruebas. ¿Qué se espera? Básicamente, pues ustedes observan acá que, pues para yo llamar la función, pues este in, ¿qué significa? Ustedes ven que la función es genérica, ¿no? Ustedes ven que aquí la función espera un tipo, ¿lo ven? Inserción sort de t, ¿lo ven? Ahí le debo indicar el tipo, porque t es una variable de tipo. O sea, escala lo permite. ¿Qué me permite hacer eso? Parametrizar el tipo, ¿lo ven? Entonces yo selecciono t mayúscula como tipo. Eso puede ser cualquier variable que esté en mayúscula. ¿Sí? Puede ser j, k, l, lo que sea. Pero puede ser seleccionado como t. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo le digo inserción sort t acá, le estoy diciendo, hey, cuando te invoque, te voy a indicar a quién. El tipo que vas a usar. ¿Y ese tipo en qué variable se guarda? En t. Entonces todos estos t's que ustedes ven aquí se setean. En este caso, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué t qué es? Enteros. Entonces, el comparador, tengo lst y tengo, pues obviamente yo uso el sort de escala porque puedo usarlo. ¿Sí? Pues es sort with, básicamente. Y el comparador es una función que ¿qué? ¿Qué le estoy diciendo al comparador? Cuando a sea menor, ¿qué b? Entonces, ¿cómo los va a ordenar? De menor a mayor. Si pongo a mayor que b, ¿cómo me los compara? De mayor a menor. ¿Sí? El comparador, o sea, me los permite ordenar como quiera. ¿Sí? Bien, esto pruebo con listas de tamaño 100, pruebo con listas de tamaño... por ahora no. Por ahora no quiero que hagas esto. Entonces luego yo ¿con qué trabajo? Con strings. Compare to es una función que me permite comparar dos strings. A comparado con B. Si A es menor que B, como string, o sea, tiene que ver con el primer char que tiene, va a devolver -1. Si son iguales, devuelve 0. Y si A es mayor que B, devuelve 1. ¿Estamos de acuerdo? Es igual que el compare to de Java. No sé si lo han usado alguna vez para comparar strings. Eso devuelve -1, 1, 0 o 1. -1 si es menor, 0 si es igual y 1 si es mayor. ¿Listo? Ahí pregunto -1, pues estoy diciendo eso. Bien. Entonces, y este triple igual es un igual más fuerte que el doble igual. El igual sencillo, sencillamente me pregunta con elementos sencillos. El triple igual me permite comparar cosas como listas o objetos. Revisa internamente. Esa es la diferencia entre el doble igual y el triple igual. Es muy similar a cómo funciona en JavaScript. ¿Sí? El doble igual y el triple igual. Toda la vida, si el lenguaje les ofrece un triple igual, prefieran ese, porque se permite comparar adentro. ¿Sí? Y evita cosas como lista vacía es igual a 0, JavaScript va a dar verdadero, porque la representación es la misma. O sea, la lista vacía y el 0, estoy hablando de JavaScript, es lo mismo, pero con triple igual verifica las estructuras internas y les va a dar falso. ¿Sí? Entonces siempre usar triple igual. Bien, este -1 de la tupla quiero el primer elemento y -2 quiero el segundo elemento. Por ahora no he tenido los comparadores, sino que a los comparadores me toca hacer unas pruebas dinámicas que no las he terminado.
De todos modos, yo ya encontré una forma de despreocuparme que ustedes modifiquen las pruebas. Ya aprendí cómo inyectarlas directamente desde mi repo. Entonces, no es mi problema en este momento ya. ¿Sí? Hagan lo que quieran con eso. De todos modos, se va a dedicar con las pruebas que están colgadas. ¿Estamos claros? Sí, o sea, las pruebas yo las doy, pero ya tengo la facilidad de tener mis propias pruebas con juegos de azar y todo el cuento. Sí, ya aprendí a hacerlo. ¿Sí? Entonces, hagan lo que quieran con eso, ya no me preocupa. ¿Sí? Entonces, sí, porque el taller 1 pues tengo que hacer un script para validar, ya no tengo que hacer eso, porque ya descargo desde mis propios repos el suite de pruebas, voy a agregar unas pruebas adicionales mías, llamadas pruebas ocultas, y ustedes solo tienen estas pruebas de acceso. Entonces, se puso más interesante esto. Bueno, tengo aquí varios casos y obviamente verifico la función insertar, obviamente, ¿no? Bien, si todo está bien implementado, entonces pues va a darle... Obviamente, muchachos, si ustedes utilizan internamente la función compareWith, pues obviamente se les va a detectar eso, porque pues no tiene sentido, tienen que utilizar la recursión, nada personal, ¿sí? ¿Listo? Nada personal, porque pues no tiene chiste que utilicen el compareWith. El sortWith, pues sí, ordena y hace lo mismo, pero el chiste es que ustedes lo implementen con recursión, o sea, el objetivo no es en sí ordenar, sino que resuelvan un problema usando recursión. Ese es el objetivo. Si ustedes, o sea, no es el hecho que me entreguen que eso funcione, sino el cómo se hace, ¿vale? Y pues tampoco utilizar, obviamente los for's imperativos están penalizados por eso. Y pues por ahora no, los que saben, por favor, no utilizar map ni filter por ahora. ¿Sí? Los que saben usarlos, por ahora no usarlos, porque puede ser el tema que viene. Bien, entonces, pregunta sobre cómo se trabaja el insertion sort. ¿No hay nada? Bien, el insertion sort pues solo es una recursión lineal. ¿Estamos de acuerdo? Es un solo llamado recursivo. Siempre van a tener lista y elemento que se inserta, no es más. Y se van tomando cada uno de los elementos de la lista. ¿Vale? ¿Ya puedo pasar al quasar? Bueno, el quasar trabaja bajo el enfoque de divide en serás. ¿Recuerdan de matemáticas discretas 2 cuando vieron divide en serás? Que básicamente la forma es, y alístense porque el próximo semestre, medio semestre, va a ser de divide en serás en nada, ¿sí? Entonces, no se preocupen por eso. Y lo bueno es que a diferencia del curso de la malla vieja, hay más tiempo porque ya son 2 cursos. ADA 1 y ADA 2. Entonces uno ya se divierte más. Entonces acostúmbrense a eso. Recuerden que divide en serás es que un problema lo podemos partir en A partes de tamaño B, que tiene un costo f de n. Me imagino se acuerdan de esto. De esta fórmula recursiva, de esta relación de recurrencia. En el caso del quasar vamos a tener 2 problemas de tamaño n medios y cada problema nos va a costar n. ¿Cómo sacar eso? Eso se lo dejo al profesor Mauricio. Por ahora creen, ¿sí? Eso ya es problema del profesor Mauricio, no es problema mío. Entonces, les voy a explicar cómo funciona el quasar. Y el quasar va a tener una complejidad menor que el insertion sort. Sin embargo, va a haber un punto de cruce, que ustedes van a verlo. El insertion sort tiene un crecimiento cuadrático. Y el quasar tiene un crecimiento n los de n. En algún momento, este es el quasar y este es el insertion sort. Y en algún momento va a ocurrir que el quasar es más rápido que el insertion sort. Pero para valores de tamaños pequeños, insertion sort suele ser mejor, ¿sí? Igual, mayores detalles, consultar su curso de ADA 1, ¿sí? Entonces, vamos a lo que yo quiero, a explicar el quasar. 3, 7, 9, 1, 8, 7, 6, 2, 1. ¿Qué sucede? El quasar trabaja sobre la idea de algo que se llama el pivote. Y vamos a generar 2 problemas, ¿sí? De ordenamiento. Entonces les explico. El pivote usualmente suele ser el primer elemento de la lista, ¿vale? Y vamos a generar 2 listas. La primera lista va a ser con los elementos menores y la segunda lista va a ser con los elementos mayores. Entonces, ¿cómo vamos a sacar eso? Muy sencillo. Muchachos, vamos a coger el 3,
Y aquí vamos a coger y vamos a tener los menores y los mayores. Entonces empezamos. El 3 con el 7. ¿Dónde debería ir el 7? En los mayores. El 9, ¿dónde debería ir? En los mayores. El 1, ¿dónde debería ir? En los menores. El 8, en los mayores. El 7, el 6, en los mayores. El 2 y el 1, en los menores. Y esto se va a pegar de esta manera, con dos más. Y esto va a ser un llamado recursivo y esto va a ser otro llamado recursivo. Básicamente, bueno, este n medios depende de ciertas condiciones, pero vamos a suponer que siempre la mitad, ¿vale? Y no, bueno, eso ya con el profe Mauricio van a analizar el peor y el mejor caso del Quaisor, pero por ahora dejémoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos problemas. ¿Cómo así que dos problemas? Pues convertí esa lista en dos listas, una con los menores que 3 y otra con mayores que 3. Entonces, ahora, ¿cuál es mi problema? Tengo dos problemas. Uno con uno. ¿Cuántas comparaciones hice aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 comparaciones. Entonces, tengámoslas acá presentes. Para dividir la primera vez hice 9 comparaciones. Porque el 3 lo tuve que comparar con el 7, con el 9, con el 1, con el 8, con el 7, con el 6, con el 2 y con el 1. ¿Por qué? Pues para poder generar las dos listas. ¿Estamos? Luego acá, ¿qué sigue? En mi problema, ¿cuál es el pivote? El 1, dicen los chismes. Bien, y por un lado tengo los menores y por el otro lado, bueno, como los elementos se pueden repetir, entonces no menores, ¿vale? Creo que el profe lo colocó no menores por eso. Entonces, ¿cuáles son menores que 1? Lista vacía. ¿Hay alguno que sea menor que 1? Pues no, way, ¿sí? No hay nada que hacer. Lo pegamos con, ¿cuál es la lista de mayores? ¿2? No, 2 y 1. El 3, nada, o sea, el 3 ya está ahí solo. O sea, cuando usted saca el pivote ya sale. Ya el pivote sabemos que va aquí. De hecho, el pivote nos queda en la ordenación que tiene que ir. ¿Por qué? Si ustedes notan, está en la cuarta posición. Entonces, cuando ustedes sacan el pivote, ya el pivote les queda ordenado, porque el pivote es el cuarto elemento en el ordenamiento. Si ustedes notan, esto pues no está ordenado, pero sabemos que va a quedar 1, 1, 2. ¿Cuál es el cuarto elemento? 3. Ya el 3 va donde tiene que ir, entonces ¿para qué carajo lo voy a mover? ¿Sí? O sea, ya el pivote queda donde tiene que ir. Por ejemplo, este 1, que es el pivote, quedó en la primera posición, como en mi nodo. ¿Eso es cierto? Sí. Entonces ustedes cuando ya sacan el pivote, pues ya está resuelto. Mátenlo, ¿sí? Sáquelo de su vida, ¿sí? ¿Sí? Saque ese pivote de su vida porque ya está donde tiene que ir. Ahora bien, tenemos el 2 y el 1. Entonces tenemos ahora un llamado recursivo con la lista vacía. Pues la lista vacía, qué pena con ustedes, pero la lista vacía está ordenada. Entonces, ¿es solución? Sí. Hay dos soluciones triviales: lista vacía y lista de... La lista vacía está ordenada y la lista de un elemento está ordenada. Pues no le ponga problemas a eso. Cuando usted le llega a la lista vacía, ¿qué devuelves? Lista vacía. Solución trivial. Y si usted llega a una lista de un elemento, pues güey, devuelva. Porque no hay nada más que hacer. ¿Sí? Esas son soluciones triviales. Ahora bien, pero pues tenemos una lista de dos posiciones. Necesitamos procesarla. ¿Cómo nos queda esta señora? Tengo el 2 acá. Entonces, esperen, yo agrando esto. ¿Dónde está el tamaño de la...? Aquí. No, ese es el color. Aquí. Papel... Ahí se me olvidó. Esto sería paper format, paper color. ¿Ve? Ah, sí, sí era esto. Vamos a agrandarle el tamaño. Listo, ahora sí, tengo más espacio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el pivote aquí? 2. ¿Cómo me queda dividido esto? Pues me queda el 2. ¿Cuáles son los menores que 2? 1. ¿Y cuáles son los mayores que 2? Bueno, los no menores que 2. O sea, los que son mayores iguales. Pues sería lista vacía. Y observen que aquí ya tenemos una solución trivial. Porque 1 como lista, solución trivial. 2 como lista, solución trivial.
Y vacío como lista, trivial. O sea, trivial es cuando el profesor Mauricio les diga soluciones triviales del otro semestre, o soluciones ingenuas, perdón, solución trivial, perdón, es diferente al ingenuo. Solución trivial es que la entrada es igual a la salida, no hay que hacer nada. ¿Sí me siguen ahí? Ya, la misma instancia es su solución. O sea que cuando llega una lista con un elemento, pues ya está resuelto, no haga nada. Escúpalo y ya. Muy bien. ¿Y qué sucede? No, el pivote usualmente es el primero de la lista. Porque si buscas el menor, tiene más costo, hay que hacer comparaciones. Entonces siempre selecciona el menor. Porque si usted selecciona otro valor buscando el menor, siempre vas a tener que hacer más comparaciones y se vuelve más costoso. O sea, la idea de estos algoritmos es hacer el menor número de comparaciones posible. O sea, el otro semestre nada les explican a ustedes cómo ser unas personas bien perezosas. Bien, ahora, seguimos con esta, ya resolvimos. Entonces vamos a contar las comparaciones que se hicieron. ¿Cuántas comparaciones hicimos para sacar esta lista? Dos comparaciones. Comparamos el 1 con el 2 y el 1 con el 1. ¿Cuántas comparaciones hicimos acá? Una. Y acá, pues, nada que hacer. ¿Me siguen ahí? Miren que estoy utilizando el operador más. Y intuitivamente les estoy diciendo, cuando hagan llamados recursivos, ¿con qué los tienen que pegar? Con el operador más. ¿Sí? Muy bien. Ahora, seguimos. Ya bueno, recuerden que este más sigue acá. Seguimos con el 7. Ya sabemos que ese 7 queda aquí. ¿Cuáles son los menores que 7? En el orden que están. 6. ¿Y cuáles son los mayores? O los no menores, perdón. 9, 8 y 7. ¿Cuántas comparaciones tuvo que hacer? 4 comparaciones. ¿Estamos? Muy bien. El 6, caso trivial. 7, caso trivial. No hagas nada. Y nos queda 9, 8, 7. ¿Cuál es el pivote? No. 9. Aquí es más. Recuerden que los elementos se dejan en el orden que están. Entonces sería 9. ¿Cuáles son los menores que 9? 8 y 7. ¿Y los no menores? Lista vacía. Luego acá, evaluamos 8 y 7. ¿Quién es el pivote? 8. Los menores? 7. ¿Y no menores? Lista vacía. ¿Cuántas comparaciones se hicieron aquí? 2. El 9 con el 8 y el 9 con el 7. ¿Cuántas comparaciones hicimos acá? 1. Y cuando yo ya resuelvo todo esto, miren cómo me queda. 1 más 2, más vacío, más 3, más 7, más 8, más vacío, más 9 y más vacío. ¿Y qué obtuve acá? 1, 2, 3, 7, 8 y 9. ¿Qué es? ¿Qué es? Uy, me comí. No, es que me comí aquí varias cosas. 2, 1. Aquí sería que me he comido varias cosas acá. Sería 1, 1. Aquí falta. Luego viene el 2 que está acá. Es que me faltó este 1 de acá. 2. Luego que viene 3. Luego 7. 6. Porque está acá, miren. 6, 7, luego 7, 8 y 9. Ahí ya lo tengo ordenado. Obviamente cuando ustedes resuelvan los llamados recursivos, pues eso va a suceder, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave? La función de partir, ¿sí? Y el algoritmo Quasar tiene algo muy interesante. Es que cuando usted hace el llamado recursivo de vuelta, ya está resuelto. Quería ponerles el Mersor, pero el problema del Mersor es que les toca hacer un ordenamiento interno. Entonces, pues no quería ya más fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué he obtenido haciendo estas particiones y luego pegando? Ordenada. ¿Sí lo ven ahí? Si ustedes lo buscan en internet, lo van a encontrar de forma imperativa. Y de forma imperativa se crean unas listas y eso, pero aquí no van a hacerlo de esa manera.
Entonces, si van a buscar en la Wikipedia o algo así, recuerden que les van a dar la solución imperativa, ¿sí? Se lo tienen que hacer de forma recursiva. Pero es que me gusta este curso, porque usualmente la gente no se mete con esto. Bien, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer dos funciones. La primera función se va a llamar menores que y no menores que. ¿Qué creen que hace esa función? Genera la lista de los menores, la lista de los mayores o iguales o no menores, que es la misma vaina, y el número de comparaciones que se hicieron, ¿sí? Que el número de comparaciones ahí es bastante sencillo, es la longitud de la lista menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primero se tiene que comparar con los demás, eso tiene más que hacer ahí, ¿sí? Entonces, y resulta pues que esta lista no viene ordenada, o sea, pues tampoco podría parar en un punto dado. Porque si la lista viene ordenada, pues yo comparo hasta cierto valor porque yo ya sé que los de los son mayores, pero no es el caso, inserción solo. Entonces, bien, ¿lo ven acá? ¿Es claro lo que tiene que hacer esta función? Y tenemos finalmente la función equals, que funciona igual que la inserción sort. Es una función que me retorna otra función. Esta función que me recibe el comparador y me devuelve un algoritmo de ordenamiento, que es básicamente una función que espera una lista y me devuelve la lista ordenada con el número de comparaciones. ¿Estamos? ¿Todo está bien? ¿Sí se entendió lo que hay que hacer? No cómo hacerlo, sino lo que hay que hacer. Ahí les dejo ese problema, ¿sí? Bueno, aquí hay unos ejemplos y tenemos la última, muchachos, que es una función genérica comparador. Esa función genérica comparador, ¿qué pasa? Esa función básicamente me va a comparar los dos algoritmos sobre un caso dado. Entonces, me va a devolver, muchachos, me va a devolver el número de comparaciones que hizo insertion sort y el número de comparaciones que hizo el quasort. Obviamente, en valores pequeños, el insertion sort se va a comportar mejor que el quasort. De hecho, ahorita la población aquí queda un poquito mayor que el insertion sort, pero insertion sort eso no se usa. Realmente ustedes revisan las APIs, se utiliza quasort. Si revisan las APIs de Java y eso, revisen ese sort with que tiene escala. Entonces le va a decir que eso es un quasort, ¿sí? Porque quasort es más eficiente que insertion sort en valores grandes. Cuando ustedes están trabajando algoritmos, a nosotros nos interesa es cómo los algoritmos crecen cuando el n tiende hacia adelante. Se infinito, eso una vez lo he explicado en matemáticas discretas 1, cuando hablaron de complejidad de algoritmos, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya tienen el contexto. Y básicamente, muchachos, ¿qué deben entregar ustedes? Pues básicamente las implementaciones de quasort y de comparar. ¿Y cuál es el medio de entrega? Bueno, yo tengo que modificar esa entrega, que es el día para el miércoles después de la semana que viene, ¿sí? Porque las pruebas las termino esta semana. Listo. Algunas cosas con el taller, pues debe usarse recursión. Yo tengo forma de detectar el uso de sort with para que le falle la prueba, pero la prueba le va a fallar es cuando la suba, ¿sí? Le va a fallar porque no voy a permitir sort with. No se violan las reglas de scala style, obviamente. El scala style obviamente lo voy a inyectar. No se han modificado los archivos de pero eso ya no me importa porque ya los voy a inyectar. Y bajo ninguna circunstancia, pues, o sea, a mí no me importa el ordenamiento, o sea, realmente no sé qué me importa este taller. El cómo lo hacen, y es el cómo es usando recursión. O sea, a mí no me importa que ordenen, o sea, la verdad, eso es problema de Ada. A mí lo que me importa es que solucionen el problema usando recursión, o sea, a mí me interesa es cómo lo hacen, más no el que llega. Pues obviamente la verificación de resultados va a verificar que está bien hecho, ¿no? ¿Sí me siguen ahí? Bien, ¿tienen preguntas sobre este taller? Está divertido, ¿cierto? No, y el que viene está aún más divertido. ¿Sí? Sí, no sé, pero ustedes están acostumbrados ya a retos de programación. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Bien.
Entonces sería eso básicamente. Y pues yo ya me volví independiente de sus repositorios, así que estoy contento porque ya puedo inyectar las cosas cuando hago pruebas. Y ya me vale hongo si modifican o no. Me quito, ¿cómo es que es? La automatización me quita responsabilidades, inclusive de localidad. Tengo que aterrizar las notas de ustedes del taller 1, ¿vale? Tengo que poner y tengo que correr el script y ya está. ¿Sí? La mayoría les fue bien, hubo unos que no entregaron. Yo voy a volver a revisar el listado porque me parece que mucha gente va a cancelar, según estoy leyendo. ¿Sí? Según estoy leyendo. Esto significa que el FLP el próximo semestre va a ser un curso pequeño. Uy, qué bueno porque tengo 65. No es agradable porque cualquier bulla que hagan y entonces bueno, preguntas ahí. Como usted no habla ni para preguntar, ¿está bien? ¿Me preguntas ahí? Recuerden que yo sigo la clase hasta las 9:40, pues por lo que tengo una clase a las 10, ¿vale? Entonces también por mi propio descanso. ¿Preguntas? ¿El taller está claro? Entonces, ¿qué me falta entregarles? El repositorio. ¿Listo? ¿Qué archivos deben de modificar? Pues los archivos que les muestro acá. Son estos archivos que están dentro de la carpeta main, escala, taller 2. Tienen el comparador, tienen insertion sort y tienen el quasar. Eso es todo. El taller es cortico. Si ustedes lo hacen con Mash, sale corto. El problema es piense cómo lo hacen. ¿Sí? Realmente el taller es muy corto en el sentido de hacerlo. El problema es que ustedes llegan a ese punto de hacerlo. ¿Sí? ¿Estamos allí? Bueno, eso es todo. El taller está ya presentado. Yo quedo tranquilo.